Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase, la charla del día de hoy. Ah, Vamos a hablar acerca de meningitis. Las meninges se van a dividir en tres: la dura madre, la pía madre y la aracnoides, que se había comentado que se dividen en una parte parietal y una parte visceral. La parte parietal va a estar más en contacto con la dura madre y la parte visceral va a estar en contacto con la pía madre, que nos va a marcar los límites del espacio subaracnoideo. También las meninges, pues podemos dividirlas en la paquimeninge, que va a estar conformada por la dura madre, que va a ser también importante para cuando hablemos de estudios de imagen, y las leptomeninges, que están conformadas por la aracnoides y la pía madre. Entonces, podemos observar que está la pía madre, el espacio subaracnoideo, y como se había mencionado, pues está en contacto la parte parietal con la dura madre, que va a estar en relación ya hacia el hueso, y la parte visceral en contacto con la pía madre, que nos va a formar el espacio subaracnoideo. Esto va a ser importante ya que las leptomeninges o la pía madre y la aracnoides van a estar más en relación a las infecciones que van a originar meningitis o infecciones bacterianas. La dura madre o la paquimeningitis va a estar en relación a afección de enfermedades micóticas o tuberculosis también y sífilis. La meningitis, por definición, pues vamos a asociarla más a una inflamación de las leptomeninges, puede ser por enfermedades autoinmunes, por medicamentos o neoplasias. Sin embargo, nos vamos a centrar más el día de hoy en la charla acerca de las infecciones. Las infecciones pues, pueden ser bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas. En general, las infecciones bacterianas y virales y una parte de las parasitarias pues, van a estar incluidas en las meningitis agudas. Y las partes de infección bacteriana o relacionada a tuberculosis, sífilis y las fúngicas pues, van a estar en relación a meningitis crónica. Los signos meningios los vamos a también tratar de dividir en síntomas y signos. En síntomas y signos, los síntomas pues los que conocemos, que pueden ser fiebre, alteración del estado de la conciencia o alteración del estado mental según las literaturas, cefalea, y los signos pues también los que podemos hablar como signos de irritación meningia va a ser el signo de Kerner, el signo de Brudzinski y la rigidez del cuello. En general pues debemos tener consideraciones a la hora que evaluamos los signos meningios en pacientes mayores de 65 años que estén inmunocomprometidos o que presenten o que hayan recibido analgesia, ya que estas condiciones pues van a provocar que los pacientes puedan tener ausencia de los signos de irritación meningia, principalmente pues, como vimos la rigidez del cuello, el signo de Kerning y el síndrome de Brucinski. El signo de Kerning, vamos a hacer un mnemotécnico que aprendimos en la unidad, que va a ser derivado de la B, lo vamos a asociar a brain, vamos a hacer una flexión de la cabeza, lo vamos a poner el cursor. Vamos a hacer una flexión de la cabeza y esto va a provocar una flexión de la cadera. El signo de Kerning, vamos a hacer una elevación de la pierna, que vamos a evaluar, pueden ser ambas, ya sea la derecha o la izquierda, y a la hora de tener la pierna elevada, vamos a producir una extensión de la pierna y esto nos va a provocar una respuesta de antiálgica del paciente a hacer una flexión de la cadera. El líquido cefalorraquídeo, pues también una de las partes más importantes que vamos a evaluar va a ser la hipoglucurraquia, que se va a presentar, un momento, perdón, que se va a presentar en infecciones bacterianas, tuberculosas, micóticas y en neoplasias.
La parte para definir hipoglucemia va a ser que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo debe ser mayor al 40% de la glucosa sérica en ese momento, o también otras literaturas nos mencionan 2/3 de la glucosa sérica. Esto debe ser medido, o la glucosa sérica debe ser tomada 1 hora antes de hacer la punción lumbar, según se revisó en el continuo, porque esto va a ser el metabolismo, va a realizar primero el metabolismo de la glucosa sérica hacia el espacio, eh, hacia la barrera hematoencefálica, hacia el espacio suprarrenal, que es el tiempo que va a llevar del metabolismo de la glucosa, pero también se tiene en consideración de que el continuum describe la dificultad de hacer de este lapso, de tomar 1 hora la glucosa sérica y 1 hora después realizar la punción lumbar, y se tiene en consideración y está aceptado que se tomen al mismo tiempo, pero siempre, pues ya que estamos en formación de academia, pues es importante que la forma correcta que menciona el continuum es hacer la glucosa sérica 1 hora antes de realizar la punción lumbar. También por definición, si no tenemos un rango de referencia de la glucosa sérica en ese momento, pues si el paciente presenta una glucosa en el líquido cefalorraquídeo menor de 40, pues ya la vamos a catalogar como hipoglucorraquia. En el líquido cefalorraquídeo también nos puede indicar la afección según el patógeno que va a llevar la infección hacia las meninges. El líquido cefalorraquídeo en su concentración normal de proteínas va a estar de 1 a 35, pero según la literatura podemos encontrar varios rangos entre 15 a 45, incluso menos de 50. La glucosa debe ser mayor al 40% de la glucosa sérica, debemos tener menos de 5 células, y estas pueden estar asociadas más a linfocitos. En la meningitis bacteriana pues vamos a tener una concentración, según el continuum, mayor de 100 de proteínas, una glucosa sérica menor del 40%, una hipoglucorraquia y un recuento de células mayor de 500, que también vamos a ver en un momento, pues otros conceptos o otros tips que nos puede dar el continuum para poder diferenciar entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral. Y la meningitis bacteriana debe estar asociada a una elevación de polimorfonucleares. La meningitis viral, pues debemos tener una concentración de proteínas menor de 120. No va a haber hipoglucorraquia, puede estar normal o alta, pues por definición normal, y un recuento de células entre 10 y 50, y 10 y 500, y va a estar más a expensas de linfocitos. La meningitis granulomatosa o meningitis tuberculosa, pues debe tener una concentración de proteínas mayor de 50. Una hipoglucorraquia, eso también va a ser importante y lo vamos a repasar cuando se pueda llegar al momento de hablar de meningitis tuberculosa, y el recuento de células puede ir de 10 hasta 1000 a expensas de linfocitos. Como se mencionó anteriormente, pues la célula de líquido cefalorraquídeo también nos puede guiar hacia pensar en una etiología de afección de las meninges. Y si tenemos un recuento de células mayor a 1000 y a expensas de polimorfonucleares, pues nos puede indicar que estamos ante una infección bacteriana. Y si el recuento de células es menor de 1000 a expensas de linfocitos, pues nos puede indicar que estamos ante una infección viral. También debemos tener en consideración, según podemos revisar en el continuo, pues que la pleurocitosis también puede ser a expensas, como vimos, de polimorfonucleares, a expensas de linfocitos, pero también si tenemos pleurocitosis a expensas de eosinófilos, pues podemos pensar en infecciones parasitarias o micóticas. Pero si estamos ante un contexto de un síndrome no infeccioso o una etiología no infecciosa, también se puede presentar la pleurocitosis eosinofílica en un síndrome hipereosinofílico, una granulomatosis con poliangiitis, o anteriormente por su epónimo pues se llamaba granulomatosis de Werner, o en un glioblastoma. En el cultivo nos va a guiar el enfoque o el tratamiento, y es importante de mencionar que el cultivo de agentes etiológicos va a ser importante en infecciones bacterianas y fúngicas, ya que esto nos va a poder ayudar a identificar un mejor tratamiento mediante el antibiograma, el aislamiento de la especie o de la cepa patógena, y también nos va a poder, a la hora de mencionarnos o diferenciarnos entre la especie patógena, nos va a ayudar a guiar la cantidad de días que podemos realizar un tratamiento.
a comparación de los virus que van a estar más asociados a un diagnóstico por medio de la reacción de cadena polimerasa o PCR, pero algunos virus, en especial, pues tal vez algunos que tienen más prevalencia, pues se nos puede hacer mejor hacer un diagnóstico mediante serología o mediante anticuerpos o medio de inmunoglobulina M. El panel de meningitis es un mecanismo que se ha venido ya en progreso. Anteriormente, pues el cultivo era la forma ideal de poder aislar el patógeno. Sigue siendo la forma ideal en el contexto de un tiempo prolongado para podernos guiar la antibiótico terapia. Pero el panel de meningitis o Film-Array es ahora en general una prueba que debe utilizarse para poder tener más rápido un diagnóstico. Tenemos por medio de la división entre las etiologías más frecuentes de infecciones bacterianas o virales, pues las bacterias nos va a aislar, perdón, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, y por virus nos va a identificar el citomegalovirus, enterovirus, virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, el herpes virus humano tipo 6, parecovirus y el virus de la varicela zoster. En este caso, pues está en la columna del virus, pero podemos separar que es tal vez el agente que no sea bacteriano o viral que identifica este panel, que es el criptococo. En general va a ser un agente fúngico. Eh, bueno, pues aquí les traje una imagen del panel que nosotros tenemos en el instituto y pues si podemos identificarlos, pues realmente contiene todos los criterios o todos los agentes que podemos evidenciar en este panel. O sea que sí, no nos estamos dejando de lado ningún agente etiológico en el cual nos podemos perder, ¿verdad? Sin embargo, como se mencionó anteriormente, pues este panel es ideal para poder hacer un diagnóstico más rápido, pero no aísla otros patógenos importantes que debemos considerar a la hora de tener en un paciente con una infección al sistema nervioso central, como es tuberculosis o sífilis o incluso el mismo criptococcus, ya que para el panel de meningitis y encefalitis, pues la sensibilidad aproximada para las bacterias es del 97-99%, para los virus está entre el 90 y 93%, pero para Cryptococcus neoformans o GATI, la sensibilidad de este panel de meningitis y encefalitis es del 52%. En específico, con este agente etiológico, pues la forma principal de diagnóstico va a ser mediante el antígeno de criptococo. La meningitis aguda, pues la vamos a dividir, como se mencionó en las diapositivas anteriores, bacteriana, viral y parasitaria. La meningitis parasitaria, que no es tan común, pero vamos a mencionar en algunos momentos, pues va a ser Naegleria fugleri y Angiostrongyloides cantonensis. Las partes virales pues van a ser los enterovirus, el herpes virus que probablemente sea el más prevalente y el más agresivo, o el que podemos tener en consideración diagnóstica más frecuente, los arbovirus que también van a tener unas consideraciones muy selectivas hacia la forma de identificarlos, el virus del VIH y el virus linfocítico de la coriomeningitis. En general con las infecciones bacterianas, pues nos vamos a centrar más en el Streptococcus pneumoniae, perdón, la Neisseria meningitis, Haemophilus influenza y Listeria monocytogenes, que son los agentes etiológicos que podemos encontrar de manera más frecuente. Y sin dejar de lado, pues en los procedimientos quirúrgicos o cuando se puede invadir el sistema nervioso central, Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis también van a ser de los agentes etiológicos que podemos encontrar a la hora de enfrentarnos a una infección del sistema nervioso central. Los síntomas, como vimos anteriormente, síntomas y signos, el 45% presenta los cuatro síntomas, que realmente no es un porcentaje tan alto, pero el 95% nos va a representar dos síntomas. Esto es importante, ya que pues con un síntoma, pues realmente debemos de nosotros tener en consideración el diagnóstico y no esperar que el paciente presente todos los síntomas
en algún momento. También el desarrollo de la enfermedad en la mayoría de infecciones o de meningitis bacterianas virales, perdón, las meningitis bacterianas, perdón, la confusión, va a estar entre el desarrollo de 2 a 3 días. Este va a ser el tiempo en el que se pueden presentar los diferentes signos y síntomas, a diferencia de la meningitis meningocócica, que va a tener una presentación más agresiva, que incluso se puede presentar en un tiempo menor de 24 horas. En tomografía, pues también nosotros debemos tener en consideración realizar una tomografía a la hora de abordar un paciente con sospecha de meningitis, pero no debe ser una limitante para iniciar la antibiótico-terapia o para poder abordar la punción lumbar. Simplemente son recomendaciones relativas que nos va a hacer a nosotros sospechar en algún proceso que nos vaya a generar hipertensión endocranial. Si vemos en el paciente un papiledema o que tenga presente una focalización neurológica, que esté inmunocomprometido, principalmente pues vamos a ver pacientes con VIH o que tenga una convulsión de nueva aparición. Pero esto no nos debe limitar. Si el hecho de realizar la tomografía nos va a limitar la realización de punción lumbar para poder iniciar la antibiótico terapia, pues debemos de nosotros priorizar el tratamiento y el diagnóstico antes de realizar una tomografía. En la tomografía, pues, como vamos a ir viendo en imágenes posteriores, pues vamos a observar un realce meningio y también va a tener en relación al tipo de infección que va a cursar el paciente, ya que esto nos puede llevar a un realce meningio ya sea de las paquimeninges o de las leptomeninges. La terapia razonada, como pues, hablamos en la unidad de neurología, no va a ser similar o va a ser un análogo de la terapia empírica, pero nosotros debemos tener en consideración que es una terapia que nosotros razonamos, pensamos y elegimos y no simplemente pues la usamos de manera que no lleve una evidencia científica. La meningitis adquirida en la comunidad, pues vamos a tener de elección el uso de vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo entre cada 8 y 12 horas. Y también podemos agregar ceftriaxona a 2 gramos a dosis de sistema nervioso central cada 12 horas o cefotaxima. La dexametasona, que es un tratamiento de elección en la meningitis bacteriana aguda, pues también vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de un estudio que se realizó hace unos años para ver la eficacia de la dexametasona en la reducción de las complicaciones y de la mortalidad. En pacientes que tengan más de 65 años o cursen con alguna inmunosupresión o que tengan antecedente de consumo de alcohol, pues siempre debemos sospechar que curse con una infección por Listeria monocytogenes. Y en este caso, pues en los tratamientos de elección va a ser la ampicilina, 2 gramos IV cada 4 horas. Y si el paciente no es o es alérgico al uso de penicilinas, pues podemos elegir trimipropin sulfametoxazol de 10 a 20 miligramos kilogramo día. En procedimientos neuroquirúrgicos que ya vimos que el agente etiológico pues, puede ser puede ser Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. El tratamiento que podemos iniciar de manera razonada pues va a ser vancomicina y agregarle un beta-lactámico anti-pseudomona que puede ser cefepime o ceftazidima o un carbapenémico como meropenem. Entonces, las meningitis agudas bacterianas, como tratamos de ver en la gráfica anterior, pues las etiologías más frecuentes que vamos a ver van a ser Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza y Listeria monocytogenes. De consideraciones que nosotros podemos diferenciar entre cada enfermedad, pues Neisseria o, perdón, Streptococcus pneumoniae, pues es la causa que nosotros vamos a encontrar de manera más frecuente y va a ser por una colonización nasofaringea. En contrario de la Neisseria meningitis, que puede tener una transmisión respiratoria y en una etapa grave o un síndrome clínico severo, pues vamos a poder encontrar estas manchas, perdón, petequias o lesiones eh, necrótico hemorrágicas asociados a la bacteria, perdón, de Neisseria meningitis. En esta etapa, pues si vemos lesiones necrótico-hemorrágicas de estas características y el paciente cursa con signos meningios,
también es una indicación de poder nosotros al personal de salud que esté en relación a este tipo de pacientes, ya que la bacteria Neisseria meningitis pues, va a poder tener una transmisión de, por vías respiratorias. El personal de salud pues, debe recibir profilaxis, ya sea con rifampicina o ceftriaxona, una dosis ya sea de 1 gramo de ceftriaxona o de 300 a 600 miligramos de rifampicina. Una de las causas que también tenemos a la hora de procedimientos quirúrgicos, como se mencionó anteriormente, va a ser el estafilococo, ya sea aureus o epidermidis, va a estar relacionado a eventos traumáticos o a procedimientos quirúrgicos, o incluso puede llegar a causar meningitis secundaria a una bacteremia por lesión cutánea. Y en pacientes que tengan inmunosupresión o que estén considerados también en el uso de drogas, pues también van a tener factores de riesgo para poder desarrollar meningitis secundarias a estafilococos. La listeria monocitógena, como mencionamos anteriormente, va a estar más relacionada a pacientes mayores de 65 años, inmunosuprimidos o que cursen con antecedente de consumo de alcohol. Eh, la característica que nosotros podemos evidenciar en pacientes que tengan clínica, en pacientes que tengan listeria monocitógenas, va a ser que su presentación va a ser una presentación de carácter subagudo, ya que el paciente puede presentar el inicio de síntomas, pero el desarrollo del periodo de incubación puede ir desde los 11 días hasta los 28 días. Entonces, las manifestaciones pueden llegar a tener su pico o llegar a causar un deterioro o una alteración, cefalea y rigidez de cuello en el paciente hasta incluso los 28 días después de iniciar con síntomas. Entonces, esta es una de las características que también nos describe el continuo para poder tratar e identificar pacientes que cursen con este patógeno. En relación a los signos radiológicos que nosotros podemos observar en pacientes que estén cursando con problemas meningios, pues vamos a ver en las tomografías con medio de contraste. Aquí tenemos pues una tomografía T2 con medio de contraste. Pues vamos a ver el realce meningio que se ven en las imágenes hiperintensas, y la característica que pues quisiera o que se quiere mencionar en la clase del día de hoy es el realce leptomeningio. El realce paquimeningio, pues si vemos, pues tenemos esta relación que vamos a ver en una imagen posterior, va a ser más periférico, va en relación a la dura madre o paquimeningia. Las infecciones bacterianas, pues como mencionamos en diapositivas previas, pues van a tener más afección de las leptomeninges. Y las leptomeninges pues se van a ir en circuncisión, perdón, en correlación o en la misma dirección de el parénquima cerebral. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener esa imagen de ser vertiginosa o el realce leptomeningio. Entonces, también nos puede ayudar a identificar o pensar que un paciente está cursando con un proceso de inflamación o de meningitis. Aquí también vemos un realce, pero en este caso vamos a ver un realce paquimeningio, donde vemos el realce hacia la periferia en relación a la capa o a lo que corresponde a la paquimeninge o dura madre. También en este caso, pues como se mencionó anteriormente, pues podemos estar en relación a un proceso de tuberculosis, sífilis o una infección micótica. Los días de tratamiento que nosotros podemos considerar después del aislamiento de el patógeno, como pues, se ha venido mencionando en las diapositivas, pues primero pues nosotros podemos utilizar el panel de meningitis encefalitis, pero siempre debemos de tener en consideración la realización del cultivo, porque posteriormente a la identificación del cultivo podemos seleccionar o cambiar nuestra terapia antibiótica razonada que se debe iniciar por lo menos como toda infección o sepsis grave, pues debemos iniciarla lo más antes posible. Y realizar también los hemocultivos, ¿verdad? Antes de poder, porque el aislamiento del agente biológico pues, se puede dar en un hemocultivo en el 70% de los casos, pero debe realizarse antes de iniciar la terapia antibiótica, y antes de poder realizar la terapia antibiótica, pues debemos realizar el hemocultivo y la punción lumbar. Entonces, como se mencionó anteriormente, pues la tomografía, si bien
a la hora de tener signos de hipertensión intracraniana podemos considerarla, eso no debe limitar el hecho de poder hacer lo principal, que es exámenes diagnósticos y el inicio de la antibioterapia. Tenemos pacientes que hemos aislado un estreptococo pneumoniae, vamos a poder dar una cobertura antibiótica de 10 a 14 días, es Listeria monocytogenes de 21 días, si es Neisseria meningitis de 7 días, el estafilococo pues va a depender de la cepa, ¿verdad? Que podemos identificar, y el Staphylococcus beta Gaby de Jesús. ¿Ah? Hicieron transferencia. ¿Los dos? No, solo una. El Ah, primero, bueno. el muchacho. El otro sí le pagó, entonces solo uno pidió factura. Sí, bueno. La pero sí me tocó. Duro con ellos, dudos. Se tardó bastante, yo Me pensé que iba a tardé un salir montón. rápido. Yo también. Como comúnmente pues, cuando vienen están en solos, relación se al saca tiempo rápido. La pero hoy sí, era un caso. Pero no se fueron felices, doctora. En general, pues eso es lo que pues, pueden recomendar el continuo acerca de los días de terapia antibiótica. El tratamiento, pues en general, pues vamos a tener la dexametasona, que vimos que es un pilar o un medicamento fundamental en la terapia razonada, que podemos iniciar en una meningitis adquirida en la comunidad con la vancomicina, la ceftriaxona y la dexametasona, que vamos a poder utilizar según pues está descrito 10 miligramos cada 6 horas por 4 días, y esto debemos iniciarlo antes o con la primera dosis del antibiótico. El continuo nos describe un beneficio solo en Streptococcus pneumoniae que también vamos a ir revisando, y si debe suspenderse si se detecta otra etiología, pero en la revisión que pues vamos a revisar en un momento pues también tiene un efecto sobre Haemophilus influenza que podemos tener sobre la pérdida auditiva. Entonces, esta revisión que fue en el 2016, que revisó 25 artículos o 25 investigaciones, alrededor de 4.100 pacientes, pues determinó que los corticosteroides se asociaron a una reducción no significativa de la mortalidad. Pero aquí voy a hacer un comentario un poco más adelante, ya que si bien no fue significativa, pues realmente el corte, pues fue bastante limítrofe. El riesgo, pues, el riesgo de la mortalidad, pues, fue del 17% a un 19%, y el riesgo relativo, pues, que vemos en punto 9, que nos va a poder identificar que esto, que redujo en una proporción de 10% la mortalidad, y el intervalo de confianza, pues, si vemos, pues, es de 0,07, entonces, realmente, pues, estuvo cerca del 0,05 para poderlo considerar estadísticamente significativo. Pero ya un 10% de reducción de mortalidad, pues no es tan malo, ¿verdad? Entonces, en general, pues debemos considerar estos datos estadísticos. Ahora, los corticosteroides utilizados de la manera que se describió, pues se asociaron con tasas más bajas de pérdida auditiva grave. En este caso, pues sí se determinó un riesgo relativo del 0,67% que nos va a representar eh, que un 23% redujo la probabilidad de presentar una pérdida auditiva grave, y cualquier pérdida auditiva en un porcentaje de un 16%. En este caso, pues vamos a ver más adelante el valor de P, que sí fue estadísticamente significativo. Y si bien estos son los datos positivos, pues también debemos de mencionar el dato negativo, que fue que el tratamiento con corticosteroides se asoció con un aumento de la fiebre recurrente, pero no es un valor tan alto, pues si lo queremos ver, ya que es un riesgo relativo del 1,27%, que los pacientes que no utilizaron corticosteroides pues, tienen un 27% menos de probabilidad de presentar fiebre, ¿verdad? O al revés, si lo vemos, los pacientes que presentaron, los pacientes que utilizaron corticosteroides van a tener un 27% de probabilidad de presentar fiebre. Entonces, aquí vemos la gráfica de Forest Plot de los estudios que se incluyeron en esta revisión, donde podemos ver que si bien las conclusiones, pues o el diamante negro, pues están pues, más separados o más hacia a favor del uso de corticosteroides, en contra de la utilización del placebo. Entonces, si vemos, la mayoría de estudios pues tuvieron resultados positivos, si bien no van a marcar un patrón
estadísticamente significativo en mortalidad, pero sí en la pérdida auditiva severa. En este caso, pues como vimos anteriormente, pues tienen un 23% de menos probabilidad de poder presentar una pérdida auditiva. Y tenemos un valor de P del 0,04%, que esto nos va a representar que este cuadro en general o la pérdida auditiva, pues sí es estadísticamente significativo en los estudios que se revisaron. Ahora bien, la gráfica de Floresplot de esta revisión, en cuestión de la mortalidad, pues como mencionamos en los enunciados anteriores, si bien pues el diamante queda muy pegado hacia la línea, ¿verdad? O sea, al valor de uno del intervalo de confianza, pues en este caso, pues independientemente del valor, pues sí está del lado a favor o hacia el uso de corticosteroides en relación al uso del placebo. Entonces, como mencioné anteriormente, pues va a tener el uso de corticosteroides va a reducir en 10% la mortalidad. En este caso, pues la única diferencia, ¿verdad?, que podemos marcar como negativa en el uso de corticosteroides va a ser la presencia de fiebre, ¿verdad?, que va a estar más presente en los pacientes que utilizan eh, corticosteroides. Sin embargo, debo de mencionar que el estudio no identifica una complicación más severa como puede ser una sepsis. En general, pues solo marca las complicaciones menores, ¿verdad? Y la complicación pues más recurrente o que mayor llama la atención fue la fiebre, pero no identificaron si esa fiebre llevó a un paciente a cursar con sepsis. La meningitis viral va a tener su diagnóstico principalmente en la reacción de cadena polimerasa y la serología en ciertos arbovirus, como el virus del Nilo occidental o el virus de la crocea. También podemos tener enterovirus, virus de varicela zoster o el herpesvirus tipo 2, que en general pues también va a estar incluido en el panel de meningitis encefalitis y va a estar diagnosticado por el virus de perdón, por la PCR, pero en este caso pues tenemos una ambigüedad que también pues, se puede diagnosticar mediante el uso de IgM, ¿verdad? Entonces en este concepto pues nosotros pues podemos tener en relación que a veces en cuestiones de diagnóstico pues se va a preferir la utilización de serología para el diagnóstico del virus del herpes 2. También es de mencionar que el virus del herpes 2 va a estar más relacionado a meningitis y el virus del herpes 1 va a estar más relacionado a encefalitis. Pero el virus del herpes 2 pues puede convivir en el curso de producir una meningoencefalitis, como vamos a ver en unas imágenes posteriores. La, perdón, el uso de virus del herpes, pues, en un momento. El diagnóstico por PCR, pues nos va a tener más en relación al virus del herpes 2, a los enterovirus, al plagicovirus, al virus de la varicela zoster, que en este caso pues tenemos que mencionar que podemos tener el uso también de serología, pero la serología nos va a ayudar más a identificar vasculitis asociada al virus del herpes zoster y la PCR nos va a determinar en relación al que el paciente esté cursando con una meningitis de origen viral. Las pruebas de serología o por medio de anticuerpos, pues las que van a estar más en relación al diagnóstico va a ser el virus del Nilo, el Nilo occidental o el virus de la encefalitis de la Cruz, que vamos a ver también unas diferencias muy significativas que pude encontrar para poder diferenciar estos virus. El virus del herpes tipo 2 pues va a ser nos va a causar meningitis, como mencioné anteriormente, el virus del herpes tipo 1 va a estar más en relación a encefalitis, pero eso no quiere decir que el virus del herpes 2 vaya a podernos producir una meningoencefalitis. Va a estar en relación más al herpes genital y el virus puede estar, o la encefalitis puede presentarse sin que el paciente tenga una presentación anterior de lesiones en el área genital y va a estar más presente en pacientes inmunodeprimidos y va a hacer una presentación más grave. La meningitis de Molaret pues también va a estar en relación al virus del herpes tipo 2, va a ser una meningitis aséptica recurrente en el que se va a diagnosticar de forma aislada, perdón, el virus del herpes tipo 2. Y el diagnóstico, como mencioné anteriormente, puede ser por PCR
pero también puede ser por por inmunoglobulinas o por serología. En este caso, pues también vemos imágenes en relación a una meningoencefalitis por herpes, en donde vemos la afección del lóbulo temporal, también la afección del parénquima cerebral, y también vemos en las imágenes superiores, pues vemos el realce de las leptomeninges. Como traté de mencionar anteriormente, pues las paquimeninges van a tener un realce más periférico y las leptomeninges van a tener un realce serpentiginoso hacia la distribución de las circunvoluciones. En este caso, pues podemos observar la afección de una meningoencefalitis secundaria a virus del herpes, en donde vemos la afección tanto del parénquima cerebral como el realce leptomeningio. Los enterovirus van a tener un pródromo respiratorio o gastrointestinal y se van a presentar de forma grave si el paciente va a estar inmunocomprometido y en general pues va a ser una infección autolimitada. El virus de Nilo occidental va a ser un arbovirus de su segunda, o sea, su clasificación va a ser un flavovirus. Va a estar más en relación a epidemias, o va a ser un virus epidémico más en las regiones del suroeste o áreas de Mississippi en Estados Unidos o el sureste de este país, y puede presentarse en cualquier edad, y su diagnóstico va a ser exclusivamente por serología o IgM en líquido cefalorraquídeo, ya que la IgM sérica nos va a representar únicamente la exposición, pero para un diagnóstico del virus del Nido occidental necesitamos el aislamiento de la IgM en líquido cefalorraquídeo. La meningoencefalitis de la Crohn, pues también la característica de este virus pues va a ser la presencia de convulsiones, pero va a tener una presentación también de carácter subagudo en una relación, en un desarrollo de 2 a 4 semanas. También necesitamos la identificación serológica en el líquido cefalorraquídeo por medio de la IgM. Va a tener una remisión espontánea y generalmente no va a dejar secuelas. Este va a ser también un arbovirus, pero de la familia de los bunyavirus, que también debemos tener presente. En general, estos arbovirus, ya sea de la familia del flavivirus o los bunyavirus, vamos a tener unas presentaciones o características que me llamaron la atención. En este caso, pues vamos a tener la relación que van a tener eh, una restricción de la difusión a medida de las partes mediales. En este caso, pues vemos aquí la restricción de la difusión en la imagen C. Vamos a tener el realce leptomeningio en la imagen A. También vamos a tener un realce leptomeningio en la imagen D. Y se va a correlacionar con una disminución de la perfusión en las áreas afectadas. Y vemos principalmente pues la área afectada de las leptomeninges, la imagen D, pues va a tener una disminución de la perfusión, y la pues, característica que me llamó la atención de las meningoencefalitis o meningitis por arbovirus van a tener que van a simular un patrón o características tumorales. Eso no significa que vayan a producir características neoplásicas, pero a la hora de realizar una espectroscopía van a tener tendencia a simular estos patrones. Van a tener una disminución del N-aspartato y van a elevar los lípidos y la colina. En este caso, pues, si tenemos alguna posibilidad o la presencia de arbovirus, pues también podemos relacionarlo con la presentación en la espectroscopía o en las imágenes de perfusión. El tratamiento pues va a estar más relacionado a los virus del herpes tipo 2 y a la varicela zoster, donde vamos a poder darles tratamiento a estos pacientes con aciclovir 10 miligramos por kilogramo IV 3 veces al día. La dosis, esta la vamos a dividir 3 veces al día de 10 a 14 días. La meningitis parasitaria, principalmente vamos a tener dos agentes etiológicos, que va a ser Naegleria fowler y Angiostrongylos cantonensis. En este caso, pues la Naegleria fowler va a ser una infección relativa o mortal, y el tratamiento que podemos elegir va a ser anfotericina B intratecal o miconazol IV, también la rifampicina, y va a estar en relación a la colonización de la nasofaringe, y va a estar el sitio de infección va a estar originado por aguas contaminadas. El Angiostrongylos cantonensis, pues
va a estar originado por el consumo de mariscos contaminados y una de las características de ambas patologías, tanto de Naegleria como de Angiostronchilus cantonensis, va a ser la presencia de eosinofilia en el líquido cefalorraquídeo y ambos pues, van a obtener la identificación por medio de la reacción de cadena polimerasa o por la observación directa en la microscopía del líquido cefalorraquídeo a la hora de tomar una muestra de LCR. Las meningitis crónicas, eh, pues por definición van a ser aquellas que persisten con síntomas por un mes sin mejoría y van a estar en relación principalmente a infecciones bacterianas y fúngicas crónicas. Entonces las meningitis crónicas pues van a tener, como ya mencioné, pues origen bacteriano o fúngico. En lo fúngico, pues los inmunocompetentes que no van a ser de una forma tan frecuente va a ser la histoplasmosis, la blastomicosis, coccidioidomicosis y Cryptococcus gattii, que en un momento pues vamos a repasar. Y las de origen bacteriano va a ser la Mycobacterium la tuberculosis y la sífilis, ¿verdad? Por una infección meningovascular. Los inmunocomprometidos o los pacientes inmunocomprometidos van a tener más predisposición para infecciones por Cryptococcus neoformans o cándida. En relación a las etiologías menos frecuentes en pacientes inmunocompetentes, pues el diagnóstico va a ser sérico por presencia de anticuerpos o por medio de inmunoglobulina M, la histoplasmosis, la blastomicosis, coccidioidomicosis, brucelosis y leptospirosis. Las características de estas enfermedades que no se van a abordar de una manera tan compleja, pues van a hacer que todas estas enfermedades previo a tener una infección al sistema nervioso central deben tener manifestaciones sistémicas. Desde la histoplasmosis hasta la leptospirosis, pues debe presentar una infección sistémica previo a poder desarrollar una infección al sistema nervioso central. A diferencia de otras enfermedades, otras etiologías que no van a tener una manifestación sistémica por necesidad, pero van a poder producir una meningitis crónica. La meningitis tuberculosa, pues, como mencionamos anteriormente, pues la meningitis tuberculosa no necesariamente va a tener un desarrollo de enfermedad, ya sea pulmonar o sistémica de la tuberculosis, y si sospechamos en el que el paciente pueda tener el sitio de infección en las meninges, pues podemos desarrollar una PPD, el interferón o una punción lumbar, con las características clínicas que pudimos mencionar anteriormente, que va a ser las proteínas mayores de 50, una hipoglucorraquia, una concentración de células entre 10 y 1000 a expensas de linfocitos. El diagnóstico por líquido cefalorraquídeo, pues tenemos el GeneXpert MTB por rifampicina, que está desde el 2010 y tiene una sensibilidad del 59% y una especificidad del 99,5%. Pero últimamente, pues ahorita todavía no lo tenemos directamente para un uso tan frecuente, pero hay ya un desarrollo del GeneXpert MTB por rifampicina Ultra. En este caso, pues ya la sensibilidad se mejoró al 95% y la especificidad al 99%. En este caso no es que sea una prueba ya distribuida ampliamente, pero ya podemos nosotros tener en consideración para estudios posteriores la presencia de PET Ultra, ¿verdad? Para tener una mejor sensibilidad a la hora de nosotros abordar a un paciente con sospecha de una meningitis tuberculosa. En general, las imágenes de meningitis tuberculosa, pues vamos a atender a colación lo mencionado anteriormente, que también tenemos ya sea una paquimeningitis, ¿verdad? O una leptomeningitis y tenemos la afección de las leptomeninges en estas imágenes serpentiginosas, pero no vemos tanto relación o tanta distribución como vimos en imágenes anteriores por herpes o por Streptococcus pneumoniae, perdón, o Neisseria meningitis. Si vemos la relación ya es menor y también vemos la afección de las paquimeninges, como se mencionó anteriormente, pues la paquimeninge puede estar afectada en infecciones ya sea micóticas por tuberculosis o por sífilis. Otra de las características que nosotros podemos observar en infecciones por tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis va a ser la distribución granulomatosa, que tenemos en este caso la imagen heterogénea en la distribución de las leptomeninges entre imágenes hipointensas e hiperintensas.
que también podemos observar en este corte axial, que va a tener una distribución granulomatosa. Treponema pálido, tenemos también otra clase acerca de esta enfermedad o de neurosífilis. El treponema pálido puede afectar el sistema nervioso central por una sífilis meningovascular que vamos a mencionar en otra clase o posteriormente, tabes dorsal y la demencia. Va a ser una meningitis crónica y va a estar caracterizada por pleocitosis linfocítica y proteinurraquia. El treponema pálido, pues el diagnóstico, también nosotros lo vamos a hacer por pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas, ya sea como consideración en esta afección, pues se debe tener previo o deben coincidir ambos, tanto una prueba serológica o prueba no treponémica y treponémica en sangre y una prueba treponémica y no treponémica en líquido cefalorraquídeo. No necesariamente que estén ambas, pero en relación a las pruebas no treponémicas y treponémicas. Pero la prueba no treponémica en sangre, si tenemos un positivo, un BDRL o un RPR en sangre, pues debemos de identificar un BDRL o un RPR en líquido cefalorraquídeo. Sí, y de la misma forma, si tenemos una prueba negativa, pues el siguiente paso que normalmente o se hace en una afección sérica, pues va a ser realizarle las pruebas troponémicas. De la misma forma, por la sensibilidad del 30 al 70% de la BDR en el líquido cefalorraquídeo, si este sale negativo, pues el siguiente paso a considerar es realizarle una prueba troponémica en el líquido cefalorraquídeo, que va a ser la FTA-ABS. El tratamiento en general, pues va a ser similar al establecido en una infección por sífilis, va a ser la penicilina y vamos a administrar de 2 a 4 millones de unidades hasta poder llegar a una dosis de 20 a 24 millones de unidades día. La criptococosis o criptococcus neoformas pues va a ser más común, es la más común de las meningitis fúngicas. Va a estar en relación a los inmunocomprometidos. Y en este caso, regresando o recapitulando acerca del panel de meningitis y encefalitis, la sensibilidad de este panel hacia este patógeno va a ser del 52%. Entonces, la forma más sensible de identificar la afección por criptococo va a ser el antígeno de criptococo. Pero en este caso no debemos olvidar la realización del cultivo porque esto nos va a poder o nos va a permitir diferenciar entre las especies. Si bien el antígeno del criptococo va a ser positivo, debemos diferenciar la especie entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, ya que el Cryptococcus gattii va a ser el responsable de desarrollar ese 20% de infecciones por criptococo en pacientes inmunocompetentes. Pero esto, la separación de las especies, pues va a ser posible por medio de la realización del cultivo. En cuestiones del antígeno, pues mencionan que es la forma más sensible, pero no debemos olvidar separar dos diferentes especies. El criptococo, como mencionamos, pues el antígeno criptococo va a ser el principal o el medio más sensible para el diagnóstico, va a tener una mayor sensibilidad y el cultivo de hongos, como mencioné anteriormente, pues va a ser en relación a diferenciar entre las cepas. El panel meningocefalitis de PCR FilmArray, si ese lo incluye, se puede detectar, pero la sensibilidad actual es del 52%. Entonces, se debe, si el paciente, pues tenemos una sospecha de criptococosis o de criptococcus neoformas, pues debemos realizarle el antígeno. En este caso, pues las imágenes, pues podemos a tener en relación el real leptomeningio, el ser pentiginoso que vemos en esta imagen, y la diferencia o lo que también podemos identificar en una afección por criptococos va a ser el criptococoma, que es el que vemos, esta imagen heterogénea que podemos ver en este corte axial a nivel eh, frontal. El tratamiento va a ser anfotericina B de 0,7 si es si es anfotericina B ahí está, bueno, anfotericina B 0,7 miligramos kilogramo día. Ahora si es anfotericina B liposomal, pues la dosis va a ser 3 miligramos kilogramo día. Y al momento de cumplir ya un ciclo de 14 días, pues podemos nosotros poder reducirlo, el traslapio o terapia oral con fluconazol de 400 a 800 miligramos durante 8 semanas y posteriormente vamos a ir reduciendo la dosis hasta 200 a 400 miligramos día por un año.
Y la candidiasis, pues en relación a esta afección o este patógeno fúngico, pues se va a desarrollar en inmunocomprometidos. Y en relación a esta enfermedad, pues debemos considerar que va a ser ya más una diseminación, no va a ser una infección directamente hacia el sistema nervioso central, como también vimos en histoplasmosis o leptospirosis o coccidioidomicosis. Primero va a tener una manifestación sistémica y posteriormente pues se va a poder desarrollar una meningitis, pero también va a poder tener otras afecciones como abscesos cerebrales o encefalitis. Y el tratamiento también va a ser anfotericina B liposomal en las mismas dosis que se mencionaron anteriormente con criptococo y va a ser más en relación a pacientes que puedan tener procedimientos neuroquirúrgicos. El diagnóstico va a ser por cultivo de licocefalorequidio y también por el betaglucano. Y eso es lo que les traía para hoy. Pues gracias.